Bienvenidos nuevamente al seminario del grupo de investigación. Hoy tenemos un invitado muy especial, Alejandro Uribe, que es egresado de la maestría, después trabajó un tiempo en el IDEAM, después fue a hacer un doctorado en Suecia. No, antes estuviste en Hamburgo haciendo la maestría, una maestría nuevamente, y luego el doctorado en Estocolmo. Y ahora es investigador postdoctoral allá. Entonces, bienvenido, Alejandro. Y adelante. Bueno, pues primero que todo, gracias a ustedes por haber venido, por la invitación. Pues para mí siempre es una alegría volver a mi alma mater y mostrar lo que hemos hecho a partir de lo que construimos como base desde la maestría. Hoy voy a hablar un poco del último trabajo que realicé. Lo titulé Retroalimentaciones climáticas al descubierto, construyendo una restricción emergente. Y una restricción emergente, un emergent constraint, es una metodología para reducir incertidumbres respecto al cambio climático, pero más adelante vamos a ver de qué se trata. Este es el contenido que voy a seguir. Vamos a empezar con una pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de dónde surgen esas incertidumbres, luego vamos a ver qué es una retroalimentación climática y finalmente cómo construimos la restricción emergente para reducir unas incertidumbres. Entonces, para iniciar quisiera hablar un poco de los modelos climáticos. Para estudiar el clima nosotros tenemos varias herramientas como son observaciones o marcas o huellas del pasado, como los paleoclimas, pero quizás una de las más interesantes son los modelos climáticos, que además se encuentran entre las herramientas de simulación más sofisticadas creadas jamás por la humanidad. ¿Qué hacen estos modelos climáticos? Pues simplemente utilizan formulaciones matemáticas y leyes fundamentales de la física, como son por ejemplo las ecuaciones de Navier-Stokes para describir la dinámica de fluidos, o la relación de Clausius-Clapeyron para describir cómo un cierto gas puede sostener otros gases. Pues describen la evolución de sistemas que son relevantes para el clima, como lo son la atmósfera, los océanos, la tierra, el hielo, los glaciares, etc. Pero además utiliza relaciones empíricas que se establecen a través de observaciones y cuando es posible pues se limitan por leyes fundamentales de conservación, como son la conservación de la energía, la conservación de la masa, la conservación del momento, etc. Vamos a hablar un poquito de cómo nació las ciencias del clima. Entonces es un pequeño resumen simplemente para introducir el tema. Más o menos en 1827 Joseph Fourier empieza a hacer un análisis de cuál sería la temperatura que tendría la Tierra cuando ya se conocía o de alguna manera se tenía un conocimiento de la distancia que había entre la Tierra y el Sol y la constante solar, y pues él encontró que la Tierra sería muy fría y no podría sostener vida. Entonces él se imaginó que la atmósfera la cubría como una manta y la mantenía calientita, y a esto lo llamó el efecto invernadero. Pero no fue sino hasta 1856-1859 que se logró demostrar en el laboratorio el efecto invernadero. Si ustedes miran la literatura, generalmente se asigna a John Tyndall, pero en los últimos años se ha venido como recuperando la historia y se ha encontrado también que unos años anterior, en paralelo, también lo descubrió Eunice Newton. La diferencia entre estos dos es que Eunice pues es una mujer, y en Estados Unidos la ciencia de la mujer en esa época no le prestaba mucha atención. Pero es bastante interesante ver cómo estos dos independientemente lograron descubrir el efecto invernadero. Esto fue solamente pruebas de laboratorio, y hacia finales de 1800 existía una preocupación acerca de los efectos de una posible glaciación. El químico sueco Svante Arrhenius, que recibió el premio Nobel por química, pues fue la primera persona que escribió un modelo climático. Él lo que hizo básicamente fue, con unas ecuaciones muy básicas de balance radiativo, estudiar cuánto aumentaba la temperatura si se duplicaba el dióxido de carbono atmosférico con relación a la preindustria. Y esto es lo que se conoce como Equilibrium Climate Sensitivity.
que ha sido una de las grandes incertidumbres desde aquella época. Entonces él escribe este primer modelo, pero al mismo tiempo, o un poquito más adelante, el noruego Wilhelm Bernes pues argumentó que la física atmosférica, teníamos un conocimiento avanzado de la física atmosférica y que se podría, de alguna manera, predecir el tiempo mediante cálculos resolviendo las ecuaciones a lo largo del tiempo. Él lo propuso, pero las ecuaciones eran bastante complejas. Desarrolló 7 ecuaciones que describían el movimiento de la atmósfera, pero no se podían resolver. Más adelante, Richardson las simplificó haciendo algunas consideraciones y reducciones de escala y se sentó a resolver las 7 ecuaciones para hacer un pronóstico de 8 horas a mano, y duró 6 horas haciendo, y el pronóstico fue totalmente errado. Entonces él se imaginó que no, él concluyó que no era posible que una persona pudiera realizar un pronóstico numérico a mano. Entonces lo que se imaginó fue algo como lo que llamó una fábrica de pronósticos, donde él se sentaba en la mitad. Ustedes ven, esto es como el globo terráqueo, estaba lleno de sillas y había personas en cada sillas, y él con la linterna iba alumbrando cada persona. La persona resolvía un paso de tiempo y le informaba al siguiente, y él iba resolviendo y iba acumulando todos los datos. Y pues suena muy fantasioso, pero pues no está muy alejado de la realidad de lo que hace un modelo, no solo de tiempo sino también de clima. Pero no fue sino hasta la década de 1950 cuando aparecen los computadores que se puede aplicar esta metodología y se le puede entregar la tarea a los computadores. Por ejemplo, en Estocolmo, en la década de 1950, aparecen los primeros computadores, y con el trabajo de Carl Gustav Rossby, ustedes se deben recordar de él a través de, quizás si ya vieron circulación general de la atmósfera, las ondas de Rossby, pues él logra crear los primeros pronósticos meteorológicos operativos. Es decir, ya empieza esto a integrarse a las oficinas de meteorología y a crearse pronósticos numéricos, pero son pronósticos muy generales que nos describen el movimiento de masas de aire en mesoescalas principalmente. Entonces, no hemos hablado por el momento ni de clima, solamente desarrollo de modelos de tiempo de mesoescala. Un poquito más adelante, Joseph Smagorinsky funda el Geophysical Fluid Laboratory de la NOAA. Él fue el primer director de la NOAA y el primer director del laboratorio, y él tiene esta idea ambiciosa de crear un modelo de circulación general. Él dice: tenemos conocimiento suficiente de cómo funciona la atmósfera y podemos aplicarlo en un modelo, y lo vamos a hacer. Diseña su proyecto y contrata una serie de científicos. Entre ellos contrata a Shikuru Manabe, un meteorólogo japonés que estaba, pues, después de la guerra, en Japón no había gran cosa que hacer, entonces lo trae. Shikuru Manabe venía trabajando con modelos radiativos convectivos, que es más simplificados, y empiezan a trabajar bajo la dirección de Joseph Smagorinsky y desarrolla el primer modelo de circulación general de la atmósfera. Y con este modelo inicia todo el trabajo de modelos climáticos y modelos de circulación general y modelos del sistema de la Tierra. Y gracias a ese trabajo, pues hemos concluido que las actividades humanas han desempeñado un papel crucial en el cambio de los gases de efecto invernadero, y que sin lugar a duda han calentado el planeta desde la preindustria. Y por ese trabajo, Shikuru Manabe recibió el Premio Nobel de Física en el 2021, y lo compartió con Klaus Hasselmann, quien fue el que fundó el Max Planck de meteorología. Pero el trabajo de Hasselmann se enfocó en separar la señal natural a la antropogénica, para poder decir: estos cambios que vemos son en mayor parte producidos por la influencia humana. ¿Cómo funciona un modelo? Es una idea bastante sencilla. Si tenemos las ecuaciones que describen los movimientos, pues simplemente cogemos el sistema, la planeta, lo dividimos en una serie de parcelas o grillas o celdas. Se le especifica las condiciones de puntos de la cuadrícula, condiciones iniciales, no necesita frontera, solo en la superficie, y luego se resuelven ese conjunto de ecuaciones. Muy sencillo. Pero son tantos cálculos que no se pueden hacer a mano, como se dio cuenta Richard. Por ejemplo, en Alemania utilizamos el computador Levante. Es un nuevo computador que tiene como 2 años. Este computador realiza
14,15 ceros de operaciones de punto flotante por segundo. Y cuando se realizan esas simulaciones de varios años, pues eso toma varios meses. Y eso en resoluciones muy grandes, es decir, modelos que no alcanzan a resolver la convección. Hoy en día tratamos de resolver la convección en los puntos de grilla, entonces necesitamos computadores más modernos, computadores de exaescala, como por ejemplo el LUMI en Finlandia, que está recién lanzado y que logra resolver alrededor de 550 con 15 ceros al lado de operaciones punto segundo. Nosotros estamos resolviendo 2.5 kilómetros en la atmósfera para alrededor de 3 años y las simulaciones tardan alrededor de 6 meses en terminar. Imagínense la cantidad de cálculos que tenemos que realizar. ¿Cuántos años? Estamos haciendo 5 y esperamos que para este año podamos hacer 15 a 2.5. 5 años en 6 meses. Sí, alrededor de 5 años en 6 meses. Entonces aparecen todos estos modelos, todo el mundo se da cuenta que se pueden realizar estos modelos y se pueden estudiar las influencias del clima que lo está afectando y empiezan a desarrollarse modelos alrededor del mundo. En 1995 el Programa Mundial de Investigación del Clima forma lo que se conoce como el CIMI o el Coupled Model Intercomparison Project y tiene hasta el momento 5 generaciones, una en 1995, 96, 2005, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018. Cada una de estas fases del proyecto como que enmarca una generación diferente de modelo. Entonces aparece la primera generación y luego se detectan algunos errores, algunos problemas, luego todos se ponen a trabajar a resolverlos y aparece la nueva generación y así sucesivamente. La última que tenemos es el CIMIP-6. Desgraciadamente estos modelos pues tienen una resolución que es aproximadamente 100 kilómetros y en 100 kilómetros pueden suceder procesos como por ejemplo las nubes convectivas, que son las que nos dejan precipitación en gran parte del país, nubes que se producen por calentamiento de la superficie e inestabilidad atmosférica. Esas pueden suceder dentro de la grilla, entonces los modelos no la logran ver, no la logran simular. Entonces, para poder tenerlas en cuenta se utilizan métodos empíricos que buscan inestabilidad en los puntos de grilla. Entonces dicen, hay una nube sucediendo en algún lado y tratan de traer los efectos en los puntos de grilla, pero son métodos empíricos, no están basados en la física. Aquí tenemos un resumen. Recuerda que les mencioné el Equilibrium Planet Sensitivity, es la respuesta de la temperatura del planeta si se duplica el dióxido de carbono, y aquí tenemos cómo evolucionó a lo largo del tiempo. Más o menos inició aquí con Arrhenius en 1896, que calculó algo cercano a 5 grados, es decir, que el planeta se calienta 5 grados si se duplica el dióxido de carbono. Se crea el primer modelo, el de Vesículo Manabe, y se reúnen una serie de científicos y crean el primer reporte que se conoce como el reporte Charney, donde hacen explícito la necesidad de estudiar el clima y el riesgo de aumentar el dióxido de carbono, y gracias al reporte Charney se forma el IPCC. Más tarde el IPCC lanza el primer Assessment Report, luego el segundo, tercero y cuarto. Durante todos esos, la evidencia principal era simulaciones de modelos climáticos. Y esto es el Equilibrium Planet Sensitivity. Vean ustedes que desde Charney hasta más o menos el 2010, 30 años, las incertidumbres se mantuvieron constantes. Cada vez que se crea un reporte, se utiliza una nueva generación de modelos. Se sientan los científicos, trabajan, mejoran las simulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando van a estudiar el Equilibrium Planet Sensitivity, vuelven a los modelos. Entonces parece que hay errores, hay problemas estructurales en los modelos. Entonces, al tener eso en cuenta, para el quinto reporte, pues empiezan a considerar otras fuentes de información, como son paleoclimas y observaciones, desde que tenemos observaciones. Y por el contrario, las incertidumbres tienden a aumentar. El último reporte que salió el año pasado, pues incluyó más fuentes de información, como por ejemplo Process Understanding, teniendo en cuenta la física, las observaciones, los paleoclimas y los Enarian Constraints, las restricciones emergentes. Y gracias a esto lograron tener una reducción que nos dice que más o menos
el planeta se calienta entre 2.5 y 4 grados centígrados si se duplica el dióxido de carbono. Vamos a hablar un poco de qué depende o quién controla en cuanto aumenta la temperatura del planeta si se duplica el dióxido de carbono, que se conoce como retroalimentación climática. A la final, el clima se produce por la redistribución de energía. Algunas partes del planeta reciben más energía, otras partes del planeta reciben menos, y el planeta lo que trata de hacer es redistribuir toda esa energía. Y empiezan a aparecer movimientos en la atmósfera y movimientos en el océano. El océano también recibe un poco de energía más que la atmósfera y la reserva, pero también la redistribuye más lento de lo que hace la atmósfera, y empiezan a aparecer todos estos procesos que a la final es lo que llamamos clima. Pero ese balance simplemente es cuánta energía entra al sistema y cuánta energía sale. Cuánta energía entra es lo que viene del Sol, eso es por la geometría del planeta, la constante solar, dividido 4, pero el planeta refleja una parte, que es el albedo. Entonces esto será 1 menos el albedo. ¿Y cuánto sale? Pues la respuesta básica desde la física, que está por, ¿cómo se dice? Planck. Sí, vale. Es simplemente la radiación del cuerpo negro, por la radiación del cuerpo negro. Pero al atravesar la atmósfera hay una emisividad. Entonces, pues este es el balance de la energía en el tope de la atmósfera, al final lo que entra y lo que sale. ¿Listo? Bueno, entonces está en balance, lo que entra es igual a lo que sale, entonces esto es cero. La cantidad de energía que entra igual a la cantidad de energía que sale. ¿Listo? Pero es posible alterar el balance, porque puede ingresar más o puede ingresar menos, o puede salir más o salir menos. Entonces es posible cambiar el balance. Entonces si tenemos el balance y hay un forzamiento radiactivo, pues el planeta lo que va a hacer es tratar de aumentar la temperatura para equilibrarse nuevamente y produce pues una temperatura final. Y si esto fuera así de sencillo, pues yo creo que ni tendríamos ciencias del clima. Pero cuando esto sucede, se disparan procesos secundarios dentro del sistema que vienen a interactuar con el balance inicial y se crea este ciclo de retroalimentación, y esto es lo que se conoce como retroalimentación climática. Un ejemplo de esto sería: se calienta el planeta, se derriten las capas de hielo, las capas de hielo reflejan radiación solar, pues ahora van a reflejar menos, entonces el planeta se calienta más y sería un feedback positivo. Tenemos feedback positivos y feedback negativos. Entonces hay una cantidad de procesos como este que a la final son los que controlan en cuánto se calienta el planeta, si aumentamos el dióxido de carbono o si aparece cualquier forzamiento externo. Entonces, en este pequeño esquema, el balance en el tope de la atmósfera es igual al forzamiento radiactivo por el dióxido de carbono más la respuesta del feedback. ¿Vale? Entonces ustedes, con esta ecuacióncita, ¿cómo calcularían el parámetro de retroalimentación? O este señor, ¿quién es aquí? ¿Cómo se puede calcular? ¿Es una pendiente? Es la pendiente del rectángulo, porque este sería el corto, este sería la pendiente y esta es la variable independiente. Entonces, pues simplemente es la derivativa del balance en el tope de la atmósfera por la temperatura superficial. Entonces, si ustedes me hacen el favor, vean esta ecuación aquí. Por eso, desgraciadamente no tengo tablero, pero si ustedes me hacen el favor y me ayudan a derivar esta ecuación con respecto a TS, ¿cómo quedaría esta primera parte? Esta es la constante solar. Entonces, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. El albedo depende de la temperatura superficial. Entonces, ¿cómo quedaría la primera parte? Tendríamos la constante S sobre 4, ¿cierto? Y luego de alfa de TS, ¿no? Yo ya les ayudé con la primera, ahora me tienen que ustedes ayudar con esta. Este señor es la constante de Stefan Boltzmann, entonces la derivada de una constante es 0, ¿no? Este señor aquí depende de la temperatura, entonces ¿cómo quedaría la derivada de esto?
Empecemos con TS a la 4. ¿Cuál es la derivada de esto? 4, este cosito TS a la 3, ¿cierto? Vale, perfecto. Y luego, esto queda constante y se deriva a quién? Epsilon, ¿cierto? Entonces nos van a salir varios términos. Aquí tenemos la derivada. Entonces esta es la de la constante solar y luego tenemos la de la temperatura, ¿vale? O sea que lo que controla el aumento de la temperatura son cambios del albedo, cambios de la emisividad y una respuesta básica. Esto es lo que nosotros conocemos como el feedback de albedo, feedback de emisividad y el feedback más básico, que es el Planck. Hay varios feedbacks dentro del sistema que se agrupan dentro de este, otros varios feedbacks que se agrupan dentro de este. Entonces se han estudiado todos los procesos que ocurren cuando se aumenta la temperatura debido al forzamiento y se ha llegado como a la conclusión que los feedbacks, los principales feedbacks son estos 5 señores. El primero es el Planck, es el que les decía, el último, el básico. Luego tenemos el water vapor, y es que la atmósfera se calienta y aumenta su capacidad de contener vapor de agua, y el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, entonces calienta más. Entonces es un feedback positivo. Entra dentro de la emisividad. Lapse rate. Lapse rate es cómo se distribuye la temperatura a lo largo de la vertical. Eso también cambia porque se calienta la atmósfera. También es de emisividad. Luego tenemos albedo, cambios de albedo, por ejemplo porque se derriten las masas de hielo, etc. Y finalmente tenemos esta C, que se imaginan que sería esta C. Les puedo dar una pista, está relacionado con el albedo, o sea, reflexión de radiación. Las nubes. Uno de los más grandes que contribuye es el cambio de las nubes. Entonces, ¿por qué las nubes? Pues porque las nubes reflejan radiación de onda corta hacia el espacio, la devuelven, más o menos de los 45.8 watts por metro cuadrado. Y también regresan a la superficie radiación de onda corta, la que emite la Tierra. ¿Cuánto? 27.9 watts por metro cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el efecto neto de las nubes? ¿Qué hacen las nubes? El efecto neto de reflejar, ¿cierto? O sea que las nubes tienden a enfriar el planeta. Si no hubiesen nubes, el planeta sería mucho más caliente. Y de hecho las nubes cubren el 70% del planeta. O sea, el planeta es más blanco que azul, en realidad. Y es por las nubes. Cualquier cambio en estos dos numeritos, por cualquiera que fuese la razón, sería un cambio bastante importante en relación al cambio climático. Digamos que aumenta el dióxido de carbono por algún proceso, este número aumenta, entonces las nubes van a tender a enfriar más. Pero si por el contrario este número aumenta, entonces van a calentar más. Cuando se estudia con modelos climáticos, aquí tenemos los diferentes feedback. Esto es de Selinka y otros autores en el 2020. Tomó las dos últimas generaciones de modelos y calculó los principales feedbacks. Aquí tenemos diferentes modelos para CIMIC 5 en azul y CIMIC 6 en naranja. Pues no hay muchas incertidumbres en la respuesta básica, que es el feedback, es negativo. O sea, si aumenta el dióxido de carbono, el planeta tiende a disminuir el aumento de la temperatura, es como que el planeta tiene un mecanismo de defensa. Luego tenemos el lapse rate, está alrededor de 0, el water vapor alrededor de 0. Luego tenemos el albedo, es positivo, porque si se derriten las masas de hielo, pues se va a calentar más. Y luego tenemos las nubes, y las nubes tienen una incertidumbre gigantesca, una incertidumbre que prácticamente no disminuyó con la última generación de modelos, sino que por el contrario aumentó. ¿Y por qué? Porque los modelos no logran ver las nubes que están dentro de la grilla y utilizan las relaciones empíricas, y a la final pues son relaciones empíricas, no están basadas en la física. Entonces existe una gran necesidad en encontrar cuál es el verdadero valor de la retroalimentación producida por las nubes. Si queremos lograr reducir esa incertidumbre en saber cuánto aumenta la temperatura del planeta cuando aumenta el dióxido de carbono, tenemos que reducir estas incertidumbres. Es lo que nos está como tapando los ojos, por decirlo de alguna manera.
Y pues eso es lo que hacemos cuando tratamos de construir una restricción emergente. ¿Qué es una restricción emergente? Una restricción emergente está basada en el teorema de fluctuaciones y disipaciones. En grandes palabras, lo que dice el teorema de fluctuaciones y disipaciones es que un sistema físico responde a influencias externas pequeñas en relación con la respuesta a fluctuaciones internas del mismo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que aquí tenemos una variación que podemos observar del pasado. Por ejemplo, la temperatura, tenemos termómetros por todos lados que miden la temperatura, la lluvia, etc. O sea, tenemos del pasado. Y aquí tenemos una proyección del futuro que no conocemos y que está dada por el forzamiento, porque hay dióxido de carbono. ¿Vale? Cada puntico de estos es el mismo modelo. Entonces el modelo dice que para la observación del pasado tenemos un valor y cuando simula el futuro nos produce otro. ¿Listo? Y luego tenemos otro modelo, luego tenemos otro modelo, luego tenemos otro modelo y así sucesivamente. Y al final ustedes lo que pueden ver es que prácticamente el futuro, que está producido por forzamientos externos, está relacionado al pasado por condiciones naturales. Entonces establece una relación que emerge dentro de los modelos, que es una relación emergente. Entonces, si tenemos inicialmente esta incertidumbre y además tenemos observaciones del pasado, pues podemos restringirlas y al final podemos crear una nueva distribución más pequeña que esta y con eso reducimos las incertidumbres. Y esto es lo que se conoce como una restricción emergente. En mi trabajo traté de construir una restricción emergente. Llevo como 3 años tratando de construir hasta que por fin la logré. Y no hace mucho, hace como 2 semanas la logré construir. ¿Cuál es la incertidumbre que quiero reducir? La retroalimentación climática en CMIP6. ¿Cómo? Pues voy a utilizar experimentos de CMIP6 donde el dióxido de carbono se cuadruplica con respecto a la preindustria. Entonces se cogen todos esos modelos y se corre con la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que había en la preindustria y se deja correr como por 150 años. Y luego se coge el mismo modelo y se cuadruplica la cantidad de dióxido de carbono y se pone a correr por la misma cantidad de años. Y luego la diferencia entre los dos pues nos dicen cuánto cambia por un cuádruple de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, como habíamos hablado, el feedback pues, va a ser los cambios del balance radiactivo en el tope de la atmósfera por la temperatura superficial. Como tenemos los datos del modelo, pues simplemente los podemos calcular fácilmente. ¿Qué voy a utilizar como fluctuaciones internas? Pues voy a utilizar la misma ecuación que utilizamos anteriormente, pero no para cambio climático, sino para el pasado. Entonces, la pregunta es, ¿recuerdan esta ecuación? El balance radiactivo en el tope de la atmósfera es igual al forzamiento más el feedback. Pues esto aplica para periodos de tiempo largo, años. Para meses, ¿ustedes creen que es posible que el balance del tope de la atmósfera sea siempre cero en el día a día? No. Ni siquiera mensual, ni siquiera anual. Hay momentos en que sale más de lo que entra y hay momentos que entra más de lo que sale. Pero ¿quién controla eso? Porque hay momentos en que sale más radiación, porque hay momentos en el que sale menos. ¿Cómo dice? Podría ser por la órbita terrestre, pero la órbita terrestre nos daría en escalas de tiempo muy largas, en milenios inclusive. Pero estamos hablando más o menos de día a día, de mes a mes. Digamos, enero tuvo mucha más radiación saliente que febrero, por decirlo de alguna manera. ¿Y quién controla eso? Otra vez las nubes, ¿no? Las nubes. ¿Y las nubes las está controlando quién? Si estamos hablando mensualmente. ¿Cómo dices? Sí, es una climatología, pero es que el forzamiento climático también nos da una climatología. Y perdone que sea un poco insistente con la pregunta, pero es claro.
¿qué puede hacer que el primer trimestre del año tenga más nubosidad que el segundo trimestre del año? Se llama inclinación de la Tierra, que las masas. O sea, la estacionalidad, ¿cierto? Que tenemos estaciones, por ejemplo. Eso es natural. La variabilidad climática. El fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, la oscilación Madden-Julian, todos los fenómenos de variabilidad climática. ¿Por qué? Porque es una redistribución de energía, se redistribuyen las anomalías de temperatura superficial del mar. En unas épocas tenemos zonas más calientes, si más calientes hay más nubosidad y a la final afecta toda la radiación. Entonces es posible que esto cambie a nivel mensual sin necesidad de un forzamiento. Entonces está dado por variabilidad interna y es lo que llamamos feedbacks de variabilidad interna. Y si ustedes miran, es prácticamente la misma ecuación, pero hay que tener en cuenta que en esta hay que quitar el forzamiento y hay que utilizar escalas de tiempo que son menores a esta para poder encontrarlo. Entonces, si ustedes recuerdan esta gráfica aquí, lo que buscamos es una variación del pasado que de alguna manera se relacione con una variación del futuro. Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Aquí en el eje de las X tenemos cómo cambia la temperatura del mar y cómo responde el tope de la atmósfera a la radiación allá, por procesos naturales. O sea, porque se calentó por el fenómeno del Niño, o porque se enfrió, etc. Aquí lo que tenemos es lo mismo, pero no por variabilidad interna, sino porque se calentó por el dióxido de carbono. Entonces, más o menos es el mismo escenario, dos escalas de tiempo diferentes. Entonces uno esperaría que estuvieran relacionados, porque a la final el sistema tiene que responder de una manera similar. A la final son calentamientos de la superficie y la atmósfera tiene que responder, la radiación tiene que responder de la misma manera. No importa si es variabilidad interna o forzamiento de dióxido de carbono. Entonces eso es lo que utilizo como en mis fluctuaciones internas. Pero para crear una relación emergente se necesitan los modelos, que exista la relación y las observaciones, porque al final las observaciones son las que van a limitar todo. Entonces, como fuente de observación utilizo este satélite que se llama Clouds and Earth Radiant Energy System Series, y este satélite nos da información desde el 2001. Utilizo desde el 2001-2014 porque los modelos, el proyecto, el CIMIP, tiene experimentos que replican el pasado, pero solo hasta el 2014. Entonces vamos a utilizar un periodo de tiempo que sea igual entre observaciones y modelos. ¿Listo? Y vamos a tratar de crear la relación emergente. Aquí tenemos cómo responde la radiación en el tope de la atmósfera a la variabilidad interna, y aquí cómo responde al aumento del dióxido de carbono. Cada puntico es un modelo. En azul está modelos que acoplan el océano y la atmósfera, y en rojo está modelos en los cuales se le entregan información de la temperatura superficial del mar y se deja que solo corra la atmósfera. Aquí tenemos desplegado en la onda larga, en la onda corta y la suma de las dos. ¿Listo? Y lo que vemos, desgraciadamente una muy buena resolución, es que los coeficientes de correlación acá es alrededor de 0.6, aquí es alrededor de igual de 0.6 para una onda corta, y las observaciones indican que los modelos con feedback negativos pequeños parecen estar fuera de la realidad. O sea que uno podría sacar esos modelos y reducir las incertidumbres acá. Cuando se aplican a onda corta, son los modelos que están en los extremos, los que parece que están alejados de las observaciones. O sea que si este modelo está lejos de la observación acá, pues uno no puede, como que reduce la confianza de este modelo en simular el futuro. Es como que lo elimina y dice, bueno, vamos a confiar en este rango de probabilidades. Pero al final, si bien es bastante interesante estudiarlo por separado, a uno le interesa es el feedback neto, porque el neto es el que controla la respuesta a la temperatura. Entonces uno suma estos dos y encuentra eso. Y sorpresivamente cuando se suman, los coeficientes de correlación disminuyen y ustedes pueden ver que prácticamente no se puede decir nada, porque estas lineecitas son las incertidumbres de los feedbacks y todas entran en las observaciones. Entonces uno no puede descartar a nadie.
Entonces el método no nos sirve porque al final no podemos descartar a nadie. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando se suman dos relaciones, la relación se rompe? ¿Existe la posibilidad que eso se dé? ¿Cuál es la diferencia entre los puntos azules y los rojos? Los azulitos son para modelos que acoplan el océano y la atmósfera, y los rojos son los que se les prescribe la temperatura superficial de mar y solo se corre a atmósfera. Y cuando hablas de variabilidad interna, ¿a qué te refieres? La variabilidad interna es cómo responde la radiación en el tope de la atmósfera a variabilidad interna. Pero Simplemente. digamos eso a la hora de meterlo en un script, ¿qué sería el promedio, en el trimestre, en el mes? Entonces, valores sí, diarios, ¿de qué? son valores mensuales. Tú tomas la serie de tiempo, le quitas la estacionalidad y la tendencia. Cuando le quitamos la tendencia, eliminamos el forzamiento prácticamente, que se ha mantenido así constante, y nos queda solamente la ¿Y variabilidad estamos interna. hablando de temperatura o de qué variable? Esto es balance energético en el tope de la atmósfera sobre cambios de temperatura superficial, la pendiente. Ok, entonces cuando hablas del balance en el tope de la atmósfera, entonces estás pensando en calor latente, calor sensible. No, simplemente la radiación, el satélite. ¿Simplemente la radiación? El satélite recibe radiación de onda corta que sale del planeta y también mide radiación de onda larga que entra al planeta. Pero ahí no hay flujos de calor latente, simplemente es pura radiación. Solo radiación. Porque los flujos de calor latente se quedan dentro del sistema, no salen. O sea, lo miras realmente en el tope. En el tope de la no a atmósfera. la altura de las nubes, por ejemplo. No, todo es en el tope de la atmósfera. Todo lo que entra al sistema y todo lo que sale del sistema. Que en realidad son dos términos. Sí. ¿Y a qué escala de tiempo se espera en condiciones de variabilidad interna normal que ese balance sea cero? En condiciones de variabilidad interna, no, eso nunca es cero. O sea, pero digamos, uno sabe que en la superficie, si tú haces el balance de agua o de energía, si haces la escala diaria no tienes balance, o sea, no Sí. te va a dar cero. Si lo haces a nivel de meses o trimestres, tampoco. Sí. Pero llega a una escala en la que, Sí. si no hay nada raro, sí logras el cero. Sí. Allá se logra el cero. ¿No? Sí, acá se logra el cero. Y eso sucede para cuando uno estudia, ya en este caso, que son más o menos 100 años, 150 años. Realmente toma mucho más, toma milenios, porque el océano tarda muchísimo en encontrar el equilibrio. Entonces no se habla de equilibrio en plena sensitivity, sino de effective plena sensitivity, porque el océano toma mucho tiempo en equilibrarse. Pero eso sería asumiendo que son condiciones, las condiciones de frontera son constantes, o sea, quitando la tendencia, Exacto. porque si no, nunca va a estar. Nunca. Y por ejemplo, ahí cómo entra el asunto de las, ¿cómo se llama eso? Las manchas solares. Sí, esos también son otros tipos de forzamientos que entrarían a jugar parte del forzamiento inicial. Pero ahí no lo estás teniendo en cuenta. No hay no está en cuenta. No está en cuenta cambios en radiación incidente. Pero si se tiene en cuenta el satélite medir la radiación Sí, tendría que tenerlo en cuenta. La diferencia en la. Sí, pero a ver, eso entraría a afectar en escalas de tiempo mayores, pero en escalas de tiempo mensuales no. ¿Cuántos años? ¿10 años? Estos son 14 años. Este eje son solo 14 años y este son 150. Por eso es que ustedes ven estas incertidumbres tan largas, porque son solo 14 años. Desde el 2001 al 2014, ¿qué teníamos? ¿Cuántos niños tuvimos en ese periodo? No recuerdo. Pero si aumentamos el periodo, esto se va a reducir. Lo vamos a ver más adelante. Cuando aumentamos la muestra, tenemos en cuenta mejor la variabilidad interna y estas incertidumbres se van a reducir. Lo vamos a ver más adelante. Sí. Sí. Lo que estás aplicando es el ETA que te da con un sistema que es un modelo acoplado y otro que solo tiene la dos. Sí. Entonces, considerabas los cambios de estos por 4 veces. Sí. En un momento. Ese es el modelo que tiene. El de 4 veces es este. Cambios en el balance del tope de la atmósfera
por el aumento de la temperatura porque se cuadruplicó el dióxido de carbono. Ese es o sea, estos valorcitos. Este es el feedback. ¿Se acuerda que les dije que el planeta tenía un mecanismo de defensa? Un feedback negativo. Trata de restaurar la temperatura, en vez de aumentarla más, trata de disminuirla, porque todos muestran un valor negativo. En este eje tenemos la variabilidad interna. Entonces, cambios de la temperatura por pura variabilidad interna y cómo cambia la radiación en toda la atmósfera. Entonces, más o menos la misma métrica, pero aplicado a dos escenarios diferentes. Variabilidad interna y aumento de dióxido de carbono. Y más o menos el sistema responde de la misma manera, más o menos. Para la onda larga, para la onda corta, y se rompe para la neta. Es decir, que la relación no aparece para la neta. Y acuérdense que necesitamos que la relación exista para poder reducir las incertidumbres. Esa es la pregunta. ¿Por qué se rompe? Perdón que te interrumpí mucho, pero yo creo que No. O sea, la idea para que esto funcione, digamos, es que todo esto debería alinearse más o menos sobre la línea 1-1. Tiene que tener una relación fuerte, porque una relación débil no nos sirve. Tiene que ser una relación. No es necesario que sea 1-1, pero tiene que ser fuerte la relación. Digamos, el 1-1 implicaría que tendría la misma sensibilidad al cambio de cuadruplicar el CO2 que a las variables internas. Y no hay 1-1 porque no la tiene. Y eso está dado por los patrones de calentamiento. Los patrones de calentamiento de variabilidad interna son diferentes a los patrones de calentamiento de dióxido de carbono. Con el aumento del dióxido de carbono, los polos se calientan más que las latitudes medias, pero con variabilidad interna el trópico se calienta más. Entonces, si bien uno coge el promedio, cuenta el mismo valor, los patrones de calentamiento son diferentes y esos patrones de calentamiento alteran procesos diferentes. Los valores que están aquí es el cambio de temperatura media global. Todo es global, pero los valores que están en el eje es que desgraciadamente pues no tenemos el tablero. Pero lo que tenemos aquí es simplemente en el eje X en el eje Y esto y en el eje X esto. Pero esto es para aumentos de dióxido de carbono y este es para variabilidad interna. O sea, este valor. Y ese TS es la temperatura media global. La temperatura global. Y este también es global. Cogemos todo el globo, calculamos la media y cómo cambia cuando aumenta la temperatura. ¿Listo? Entonces, como les decía, cuando se agregan las relaciones se rompen. Y eso parece bien extraño. Y no solo eso, sino que aumentan las incertidumbres. Eso está dado porque están. Pero digamos, ¿qué quieres decir exactamente con que se rompe? Mira estas relaciones aquí, mira estos coeficientes de relación, punto 6, sí, punto 8, mira que son bastante, no son 1-1, pero están en correspondencia. Uno podría eliminar algunos modelos inclusive, pero cuando lo sumas, la relación se baja y no puedes decir básicamente nada. Entiendo que esto responde a algún rango de radiación, o sea, está en un rango de onda. ¿Tiene eso que ver también con el hecho de cómo se está analizando? Porque a lo que yo es que, digamos, no sé, yo entiendo que el CO2 tiene un impacto directo en la radiación que se recibe. De onda larga, la que se emite. Sí, no es externa. Es como la parte del rango interna. Sí. Bueno, a lo que yo es que si tú no consideras CO2, no puede ser que, digamos, la forma en que lo analices como si solo midieras una parte, porque hay muchos contaminantes que están vinculados internamente y te van a responder diferente a la radiación. Sí. Ni siquiera les vas a ver en algunos rangos. Sí, es cierto, inclusive los cambios de radiación solar. Pero como lo que uno coge es los datos, no los filtra, o sea, lo que salió, entonces ahí viene todo. Y no somos filtrados, no sabemos qué viene por parte de qué gas, etc. O sea, digamos, el CO2 no va a responder igual si es onda larga o onda corta, no lo va a salir. No, a onda corta no le hace mucho, a onda larga la regresa. Pero entonces, nosotros no tenemos observaciones de cuando se cuadruplica el dióxido de carbono, porque eso no ha pasado. Eso es ideal. Entonces se coge el modelo y se corre con concentración de la preindustria. Y luego se repite, pero se cuadruplica. Entonces ahí estamos seguros que lo que salió es solo por dióxido de carbono, porque no se altera nada más. Alejandro, qué pena seguir. No.
discusión es mucho mejor que yo solamente hablando ahí. Los modelos históricamente han tenido siempre un protocolo para que puedan siquiera ser lejanamente considerados en estos conglomerados de modelos. Entonces, por ejemplo, tú has visto alguna publicación o tú mismo hiciste la evaluación de que los modelos cumplieran con un mínimo de condiciones. Sí. Yo me acuerdo que en una época estaba muy presente la condición de que no simularan una doble zona de convergencia intertropical. ¿Sí? O sea, modelo que hiciera eso podría mostrar otras maravillas, pero si no hacía eso, descartado. ¿Sí? Y así pues otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, esos modelos sí han tenido para entrar dentro de esa evaluación. ¿Sí? Para entrar dentro de CIMIP-6 tienen que cumplir unos ciertos requisitos. Tú mencionaste la doble zona de convergencia, eso persiste, todavía existe. Es un problema, inclusive cuando se elimina la parametrización y se simulan explícitamente, también aparece. Entonces no ha sido una restricción para que entren dentro de CIMIP, pero lo que se busca es que estén dentro de las incertidumbres del pasado. Se simula el pasado y se compara con las incertidumbres del pasado, y si están dentro de las incertidumbres pueden ingresar. Y segundo, que estén en balance energético, o sea que no hayan fugas de energía dentro del sistema. Porque yo lo digo porque es que, o sea, me pareció entenderte que no importa si tienen doble ITCC igual a N. Sí, la mayoría de modelos, eso es un problema que lleva desde CIMIP-1 y siguen apareciendo. Porque es que, o sea, yo me acuerdo que cuando los institutos querían chicanear que estaban haciendo un buen trabajo, decían, miren que no lo hacen. Sí. Y era lo de demostrar, y era lo de justificar es un el error dinero de los proyectos. Entonces, cuando yo veo esos puntos ahí como tan esparcidos, pues eventualmente podría ser que no todos los modelos que están ahí se merezcan estar ahí. Y eso es lo que tratamos de hacer, cuáles deberían estar y cuáles no. Al realizar la restricción emergente, finalmente lo que queremos es mirar en quién confiamos y en quién no, a través de comparación con las observaciones. Es básicamente como decir, este modelo simula bien el pasado, entonces vamos a confiar en la simulación del futuro de él. Sí, y la otra cosa que digamos, eso de la ITCC, pues era, digamos que a una escala más bien global, ¿cierto? Así fuera solo en la franja básicamente ecuatorial. Pero luego hay otras cosas, por ejemplo, a mí me sorprende que aquí en Colombia quieran hablar de cambio climático con modelos, cuando en la mayoría de las regiones del país ni siquiera el ciclo anual es reproducido de manera medianamente regular, ¿sí? Entonces, ¿qué evaluación tiene eso, por ejemplo, con respecto al ciclo anual en las distintas regiones del mundo? Sí, no, lo que tú dices es totalmente cierto. Los modelos, como les mostraba, llevamos 30 años y mantenemos los mismos errores entre los modelos. Nosotros publicamos un paper donde estudiamos cómo ha cambiado la representación de la precipitación en trópico en las últimas 3 generaciones, y encontramos que para algunas métricas ha cambiado, pero que en general la WTC siempre ha estado ahí. 3 generaciones de modelos siempre ha estado. Pero debe importar. Sí, pero no les importa porque pues finalmente Sí les importa, pero es un problema difícil. Es un problema estructural y a la final como dicen, no hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Entonces, estas metodologías, estamos conscientes de las deficiencias de los modelos. Los modelos nos han ayudado bastante a entender muchas cosas, pero tienen deficiencias. Entonces, estamos conscientes de las deficiencias y creamos metodologías para evitarlas. No desde el principio, porque ha probado ser bastante difícil, sino después tenemos el CIMIP. ¿Cómo hacemos para que esos resultados que sabemos que traen errores, cómo hacemos para saber quiénes son más cercanos a la realidad, quiénes simulan mejor? Y las restricciones emergentes es una metodología para hacerlo. ¿Y quiénes salen bien ligadas? Dime. ¿Quiénes salen bien ligadas? Ya no miramos. Yo no hablo de modelos en particular, sino en rangos.
Vamos a mirar más adelante qué rangos tienen mayor probabilidad. Bueno, ok, entonces estamos hablando que aquí hay una relación bonita que nos puede servir para hacer una restricción emergente igual que acá, pero la que más nos interesa, que es esta, se desaparece. Entonces uno podría pensar, ¿es posible que estas relaciones aparecieran por casualidad? Simplemente aleatoriamente. Es posible que los datos ya por sí estén correlacionados. Entonces lo que hicimos fue calcular la distribución de probabilidad de las correlaciones entre los dos datos, entre los de aumento de dióxido de carbono y variabilidad interna, porque es posible que, como es el mismo modelo en dos escenarios diferentes, esté correlacionado porque es el mismo modelo. Y luego pusimos los valores que observamos, y ustedes pueden, la probabilidad de que suceda aleatoriamente o por chance es ese valorcito más los siguientes. Entonces, para la onda corta la probabilidad es chiquitica, para los modelos acoplados, igual para los modelos de sola atmósfera. Entonces la probabilidad es bastante pequeña, o sea que la correlación sí es significativa, al igual que para la onda corta y para la onda neta, aunque un poco menos, pero todas las correlaciones fueron significativas, es decir, que no sucedió por casualidad. Entonces sigamos explorando por qué es que se nos destruye la relación. Aquí tenemos nuevamente para la onda neta, y una forma de interpretar que la relación es débil es por la pendiente de la línea de regresión, casi que la regresión es plana. ¿Qué controla la pendiente? Pues en una regresión entre dos variables, la pendiente es la covarianza dividido la varianza. Cualquiera de estos dos puede hacer que la pendiente sea muy pequeña. Entonces yo utilicé los mismos datos, y le cambié la varianza a la variable independiente, que es la retroalimentación de variabilidad interna. Aquí lo tenemos. La negrita es cómo aumenta la varianza, y la rojita es cómo aumenta la covarianza. Acuérdense que la pendiente es la roja dividido la negra. Entonces, ¿ustedes quién creen que está haciendo que la pendiente sea pequeña? Si es este dividido este, ¿quién cree que es el mayor contribuyente a que la pendiente sea pequeña? Las dos. Sí, a la final es las dos. Pero ¿quién cambia más? La varianza. Es decir, que en variabilidad interna los datos están dispersadísimos, y eso hace que la pendiente sea muy bajita. Si los datos estuvieran menos, tendríamos inclusive una relación 1 a 1 en algún momento. Es posible que esa varianza cambie. Nosotros solamente consideramos 2001 a 2014. Es muy limitado. ¿Y por qué utilizamos eso? Porque es el periodo donde tenemos observaciones. Entonces la pregunta con la que seguí fue identificar quién controla esa distribución. Entonces ahora vamos a hablar solo de variabilidad interna. Estamos hablando de cómo los datos se distribuyen así. La varianza neta, a la final es la varianza de la onda larga más la varianza de la onda corta, y como están todos correlacionados, 2 veces la covarianza entre los dos. Este ejemplito que les traigo aquí es solo para modelos acoplados, pero es muy similar para modelos de sola atmósfera. ¿Quién creen ustedes que controla la varianza en ese caso? ¿Quién está haciendo que la varianza sea más grande ahí? ¿O quién es el que más contribuye a la varianza? Por los números que están ahí. Sí. El punto 56. Sí, o sea, la onda corta. Para verlo de otra manera, la varianza es el promedio de las desviaciones de la media. Pues acá tenemos las desviaciones de la media para cada modelo. En rojo, onda corta es el que más contribuye, en azul, onda larga. Es decir, que estos rojos es porque la onda corta es la que más contribuye. Y miren ustedes que principalmente es la onda corta en CIMIP, modelos acoplados, y modelos de sola atmósfera, igualmente la onda corta. O sea que algo sucede en la onda corta, en los modelos, que hace que eso se vuelva súper disperso. Y la onda corta es la onda entrante. O sea que los modelos tienen algún problema en estar de acuerdo en cómo las nubes reflejan la onda corta. Y cuando miramos, porque podemos aplicar esto nuevamente, cogemos
como esto tiene esta propiedad tan bonita, la podemos luego dispersar y coger todos los puntos en la Tierra y mirar dónde está sucediendo la mayor varianza. Y aquí la tenemos. Esto es la neta para CIMIC, para EMI. Y vean ustedes que es principalmente la convección profunda y las zonas de estratocúmulos. O sea, los modelos del CIMIC no se ponen de acuerdo en cómo las nubes reflejan la onda corta, donde hay convección profunda y estratocúmulos. Y luego lo dividí en efectos de solo nubes y de cielo despejado, porque la onda corta también puede ser reflejada por la superficie. Entonces, ustedes pueden ver que es principalmente las nubes. En ese periodo, simplemente, los modelos no se ponen de acuerdo en las nubes de convección profunda y estratocúmulos. Una pregunta, la convección profunda. La convección profunda es, por ejemplo, la convección que nos sucede aquí en Bogotá, y es que se calienta la superficie, se produce inestabilidad atmosférica, o sea, las masas empiezan a ascender fuertemente, llevan vapor de agua, al ascender disminuye la temperatura, la atmósfera no puede sostener el vapor de agua y hay un cambio de fase de gaseoso a líquido y a sólido. Y las corrientes son tan fuertes que la nube se va altísima, casi que cubre toda la troposfera, a veces la pasa. Entonces se llama convección profunda porque es un mecanismo de convección, transferencia de energía por convección, y profunda porque cubre toda la troposfera. En la atmósfera la profundidad es Hacia arriba. Sí. Bueno, entonces logramos identificar cuál es el problema. ¿Listo? Ahora la pregunta es, bueno, ya sabemos qué es lo que nos está causando que no podemos establecer esa relación. La pregunta es posible encontrar una manera o encontrar de alguna forma que ese problema desaparezca? Entonces lo que hice fue básicamente preguntarme o tratar de contestar esa pregunta. Entonces lo que hice fue repetir el proceso, calcular la correlación entre cambios de dióxido de carbono en la atmósfera y variabilidad interna para el periodo que les acabé de mostrar, y luego lo empecé a aumentar un año más y revisar, todavía sucede, y eso va pasando aquí. En rojo tenemos la correlación, ¿se acuerdan que había empezado en 0,5? Acá está. Y en azul, la probabilidad de que esa correlación suceda por casualidad. ¿Listo? Entonces lo que vemos es que si aumentamos unos años, eso es totalmente inestable. Es como que sucede porque sí, como por chance, aleatorio, pero llega un punto en que la probabilidad de que sucede por casualidad es muy pequeña y la correlación aparece. Y se mantiene. O sea que en este punto, a partir de este punto, aparece la relación emergente. ¿Y de dónde sacas la información de esos años adicionales? Las simulaciones históricas vienen desde 1850 hasta el 2014. Lo que pasa es que yo solo utilicé 2001-2014 porque solo tengo observaciones entre 2001. Para la relación emergente se necesita, para la restricción emergente se necesita la relación, y que sea una relación explicable físicamente, porque pueden aparecer relaciones aleatorias, tiene que ser explicable. Las explico a través de las mismas ecuaciones, recuerdan que tienen la ecuación, pero también necesito observaciones. Entonces yo tengo la relación apareció en 1958, pues no tengo observaciones, entonces no puedo construir la restricción emergente. ¿Esos son datos modelados? Este es modelo. ¿Y el modelo que año inicia? 1850. Pero yo la verdad no entiendo esa gráfica. No entiendo por qué en 1960 está como ese cambio. En 1960 aquí. Sí. Es 58. Bueno, Mi interpretación es que cuando empezamos a aumentar los datos año a año, empezamos a aumentar empezamos a contemplar más variabilidad interna, hasta que logramos capturar la señal de variabilidad interna. Y en ese momento la dispersión empieza a reducirse, los modelos empiezan a poner de acuerdo.
¿O será que también es una variabilidad de escala de tiempo más larga? Porque es una variabilidad que contempla mucho más datos. O no, yo lo veo desde otro punto de vista, y es que si uno aumenta en un factor de 4 el CO2, pues para mí es un poco evidente que al comienzo tienes poco y a medida que pasa el tiempo pues tienes más, ¿cierto? Entonces en los últimos años efectivamente en la atmósfera, en las simulaciones, vas a tener más CO2 y en los años iniciales pues vas a tener menos. Entonces en realidad el efecto del calentamiento por el CO2, por cuadruplicarlo, pues no se está viendo. Pero el modelo no aumenta el CO2 paulatinamente, se aumenta abruptamente. Es decir, que empieza la simulación con todo ese dióxido de carbono. ¿Y durante la simulación no lo aumentas? No, se mantiene constante. O sea, inyectas 4 CO2 Desde el inicio. desde el primer día. Desde el primero. Y se mantiene 4 veces dióxido de carbono. Entonces no hay un aumento paulatino. ¿En esta que se acabó, esta está tratando de... Esta es la correlación entre variabilidad. Esta es mejor dicho. Ese eje del tiempo ahí... Sí, es porque aumento un año el tamaño de la ventana. Este es de 2001 a 2014. Luego de 2000 a 2014. 1999 a 2014. 1998. Así sucesivamente. Estoy ingresando un año más. Pero hay que tener en cuenta que va hacia atrás. Pero entonces la simulación, tienes dos simulaciones que hiciste, cuadruplicar el CO2, y ambas son en principio ese mismo periodo de tiempo. No. Creo que esa es un poco la confusión. Sí, es decir, ya, okay. Entonces, dos simulaciones idealizadas que es sí. el año 0 hasta el año 200 o lo que sea. Sí. Volvamos a esta gráfica. Aquí tenemos variabilidad interna. Es un experimento donde se replica el pasado con todos los modelos. Entonces ahí sí hay variación del CO2, por ejemplo. Ahí sí está la O sea, es una simulación. La observada. Clima reciente observado. La observada. Okay. Este es 4 veces dióxido de carbono. Otro experimento diferente. Entonces estamos tratando de buscar la conexión entre los dos. Si el sistema responde a variabilidad interna, similar a cómo responde a dióxido de carbono. Y aquí tenemos las correlaciones, punto 5, ¿cierto? Esta es la correlación. Perdón, ahí cuando hablas de variabilidad interna y hablas del modelo solamente de la atmósfera, quiere decir que la atmósfera está viendo las condiciones de frontera, por ejemplo, del océano, y en ese experimento de variabilidad interna, entonces el océano sí tiene el efecto de CO2. Sí, la histórica tiene el observado, pero cuando yo cojo la serie de tiempo, yo elimino la estacionalidad y la tendencia. Cuando elimino la tendencia es como si eliminara el forzamiento de dióxido de carbono. Pero ¿a qué le quitas eso? ¿A qué variable? A la temperatura superficial y al balance del tope de la atmósfera, ambos. Para asegurarnos que es pura variabilidad interna y no dióxido de carbono. Entonces, esto no lo he mostrado acá, pero cuando yo eliminé la estacionalidad y la tendencia, hice la descomposición de componentes principales y encontré el modo dominante y lo comparé con las anomalías de la región 3.4 niño y la correlación era como el 99. Entonces con eso me aseguré. Sí, pero ojo, porque el PC1, la serie de tiempo del PC1 no es toda la señal, por ejemplo, de eso. Sí, pero lo que quiero decir es que con eso lo que me aseguré es que eso era variabilidad interna. Sí, pero entonces miraste los patrones espaciales. Porque es que eso es global, todo es global. Pero igual, porque mira, tú puedes coger tus PCAs, quitar el primero y decir, ya me deshice de lo que me estaba estorbando, ¿cierto? Sí. Pero si luego cuando quitas ese PC1 y miras el resto y te das cuenta que en realidad la señal sigue estando ahí, sí. pues son otros fenómenos. No, puede ser el mismo denso, mira, nosotros tenemos... Ok, pero siguen siendo variabilidad interna, es mi punto. Son otros fenómenos de variabilidad, otras oscilaciones, pero sí, de variabilidad interna. Pero entonces, ¿cómo estás quitando? O sea, yo lo que entiendo es que quitas la tendencia para sí. decir que estás quitando el efecto del calentamiento. Del dióxido de carbono. Pero ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro que quitando esa tendencia, al quitarla en el tiempo, eso se refleja también en el espacio? O sea, yo no te puedo asegurar al 100%, pero tengo una alta confianza en que sí.
¿De que sí? De que sí. Entonces tendría que acá tenemos el punto 5 de la correlación entre interna y dióxido de carbono. Y esta gráfica lo que muestra en rojo es esa correlación. Entonces si aumento un año, ¿cómo va a cambiar la correlación? Y voy aumentando el tamaño de la muestra en tiempo hasta un punto en que aparece la relación emergente con una correlación y una probabilidad baja de que suceda por casualidad. Entonces, en este punto, ¿Cómo interpretas que primero baja la correlación y luego sube? yo creo que son otros fenómenos. Por ejemplo, inicialmente tenía erupciones volcánicas y esto variaba un montón. Cuando las eliminé, que son estos huequitos, la vaina se volvió más estable. Entonces yo creo que yo pensaría que son no sé qué tipo de oscilaciones serán. En ese caso, tengo que ser honesto, no he explicado por qué varió durante este periodo de tiempo. Pero hay forzamientos distintos a mensurar, forzamientos internos. ¿Como cuáles? Como las erupciones volcánicas. Sí, pero la eliminé las principales. Puede que hayan aerosoles, pueden que hayan, no sé en detalle qué más va a haber. Pero sin embargo lo que yo quería buscar era cuándo aparecía esa relación emergente. O porque después se estabiliza ya. Sí, yo creo que se estabiliza es en un punto en que ya tenemos suficiente muestra que represente la realidad de la variabilidad interna, porque al principio la muestra era muy pequeña. Que el kit de las encuestas, como se la composición de las, o sea, no tenemos ni idea que hay en la composición de las, o sea, la composición de los suelos que tengan, no, eso no tienen que ver positivo, negativo, otros cambian dependiendo de la condición, porque algunos pueden ser positivos o Sí. negativos, que no se quisiera saber. Pero no solamente la composición de la nube, sino los aerosoles en sí. Sí, Porque, por ejemplo, quemas en el sudeste asiático emiten aerosoles a la atmósfera que a la final pueden que se quedan como aerosoles y tienen interacción con la radiación. sí, O, por ejemplo, el polvo del Sahara también viaja e interactúa con la radiación. El punto base que, digamos, lo que tocabas, sabes que la longitud de contra la que te está dando más problema y es generalmente donde están los desarrollos constructivos, ¿cierto? O sea, tienes una acumulación importante de nubes. No, Esa así, perdón. composición de nubes, no sabemos qué es, ¿sí? Y reconocer esa composición de la vertical es un imaginar, o sea, saber qué tiene ella sabe que podría permitir saber cómo va a responder ese procesamiento relativo. Regresemos a esta figura. Claro. Aquí paramos nosotros, pero ellos fueron más allá y dividieron el feedback en onda corta y en onda larga. Y lo que encontraron es que las variaciones son principales de onda larga. Y la mayor incertidumbre de onda larga en este tipo de experimentos vienen de nubes estratocúmulos, que son nubes bajitas porque tienen una inversión bastante alta y hay bastante incertidumbre en cómo ellas responden a la radiación. Porque pues es que si tenemos convección profunda, esas nubes estratocúmulos suceden en escalas mucho más pequeñas. Entonces, si no se pueden representar, imagínate meter toda la química dentro de un modelo global. Es extremadamente difícil. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, necesitaba encontrar la relación emergente. La relación apareció a partir de 1958, pero no tengo observaciones. O sea, eso fue un gran obstáculo. Encontrar la relación, pero no tener observaciones. Entonces, lo siguiente fue tratar de entender qué puedo hacer con lo que hay. Entonces, ese artículo nosotros lo sometimos y tuvimos algunos comentarios de los revisores. Uno de los comentarios era, bueno, pero usted tiene la relación apareciendo en esos 51 años, ¿por qué necesita observaciones del mismo periodo? Puede utilizar observaciones de otro periodo. Entonces, lo primero que nosotros queríamos saber es, ok, ¿qué pasa si recolectamos observaciones suficientes para completar 51 años? ¿Es posible que en el futuro, cuando las recolectemos, podamos utilizar la metodología? Entonces lo que hicimos fue calcular la probabilidad de que no se puedan utilizar.
y lo que encontramos es que lo que hicimos fue utilizar todas las ventanas de 51 años, calcular todas las 51 años y buscar el p-value. Y lo que encontramos fue que los p-values más frecuentes son los chiquititos. Es decir, que cuando completemos 51 años y tenemos simulaciones de los mismos 51 años, podemos utilizar la relación emergente. Otra de las preguntas que obtuvimos de los revisores es ¿por qué no utiliza esa relación? Y lo han hecho. Uno encuentra en la literatura que encuentran una relación de un periodo y dicen, pero tenemos observaciones de este periodo y las utilizan y las mezclan. Bueno, nosotros fuimos un poco más allá y entonces dijimos, si podemos utilizar la relación de este periodo con las observaciones de otro periodo, es porque la relación tiene que mantenerse significativamente similar. Entonces aquí utilizamos reanálisis y calculamos la relación del periodo entre 1840 y 2014, tratando de encontrar como una población, y luego buscamos todas las relaciones que sucedieran en 51 años, que son estas. Si todas caen dentro de la incertidumbre, entonces sí se puede utilizar, pero desafortunadamente no, ni para la pendiente ni para el punto de corte. Es decir, las relaciones cambian dependiendo de la ventana. Entonces, si yo cojo cierta ventana que tiene una relación y las observaciones de otro periodo, pues voy a ser engañado porque la relación cambia a lo largo de las ventanas. La otra pregunta que teníamos era, ¿y por qué no utiliza las observaciones del 2001 al 2014 y ya? Tiene observaciones del 2001 al 14 y tiene la relación, utilícelas ya. Pues eso significa que cualquier relación de 14 años es la misma. Entonces, no importa que 14 años tenga de observaciones, todas me dan el mismo resultado. Entonces calculamos nuevamente con reanálisis las observaciones del periodo de 1958-2014 con su incertidumbre y luego en la linecita las relaciones de cada uno de los 14 años. Si todas caen dentro de los intervalos de confianza, uno puede decir que son significativamente similares y ustedes pueden ver que no. Es decir, que si yo utilizo 14 años aquí y una relación acá, pero luego utilizo 14 años aquí y la misma relación, voy a tener resultados diferentes. Yo voy a ser engañado por las observaciones. Esto abre otra pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el tamaño de observaciones que yo podría utilizar para reemplazar 41 años? Pues ese tamaño es cuando toda esta linecita caiga dentro de este intervalo de confianza. Entonces lo que hicimos fue calcular el porcentaje que se sale. Y empezamos a aumentar 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años. Y aquí tenemos. Esta es la que le acabé de mostrar. Este es el porcentaje de ventanitas que se salen del intervalo de confianza. A medida que aumentamos el tamaño de la ventana, pues ese porcentaje viene a reducir hasta 40. Y en 40 años se mantiene como igual. Es decir, que podríamos utilizar 40 años en vez de los 51. Pero ¿de dónde sacamos 40? ¿De dónde sacamos 40 años? Si Ceres solo tiene desde el 2001 hasta el 2014. Hubo otra expedición que se llamó IRBI. Y Alan, 2014, desarrolló un método para mezclarla con Ceres. Y empieza en 1985. Es esta rojita. Nos quedan faltando una cierta cantidad de años. Entonces podemos utilizar reanálisis, que es esta negrita. Aquí tenemos onda larga, corta y la neta, la suma de las dos. Pero ustedes pueden ver que hay una diferencia entre el observado y el reanálisis. O sea que si uno no es cuidadoso y utiliza lo faltante, pues los resultados lo van a engañar. Para la onda corta, para la onda larga, pero sorpresivamente la onda neta, la neta, parece que el reanálisis la simula bien. Y vean ustedes los coeficientes de correlación tan altos entre los dos. Ahora, si uno calcula la diferencia entre el reanálisis y las observaciones, pues lo que va a encontrar es que hay un error sistemático en la onda larga, alrededor de menos 2 watts por segundo por metro cuadrado. En la onda corta, igual, pero con mayor variabilidad, que cuando usted la suma, se compensa y usted tiene una radiación neta que está cercana a las observaciones. Entonces hay errores que se compensan dentro del reanálisis. ¿Y por qué yo no quiero confiar en el balance relativo en el tope de la atmósfera del reanálisis? La mayoría de las variables del reanálisis están restringidas por observaciones, o sea, hay observaciones y pueden ajustarlas, pero
la radiación del tope en la atmósfera no. Es calculada a través de otros variables como la humedad, como la nubosidad. Y como la nubosidad, las nubes son parametrizadas, pues mejor no confiemos en eso. Pero sabiendo los errores, ¿ustedes creen que yo podría crear un sustituto de las observaciones? Y yo cuando estaba haciendo esto me acordé de las clases que recibía con la profe Astrid, porque si ustedes bien tienen estacionalidad, parece que tuvieran memoria y en algunos momentos tienen hasta tendencia. Entonces uno podría utilizar qué modelo para simularlas. Yo me acordé mucho de las clases con la profe, porque lo que hice fue utilizar un SARIMA, un modelo estacional o un Seasonal Autoregressive Integrated Model Average. Entonces lo que hice fue capturar la estacionalidad, la autocorrelación, las tendencias, etcétera, 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 utilizando todos estos datos. Luego es que tocarle la vuelta a la serie de tiempo, porque el SARIMA solo predice hacia adelante, no puede predecir hacia atrás. Entonces le di la vuelta a la serie de datos para poder predecir lo que pasaba en el pasado. Y luego este es el periodo de prueba. Entonces alimenté el modelo con todos estos datos y lo probé con estos datos. Y aquí están los resultados: onda larga, onda corta, onda neta. Y en azul están los resultados del modelo, en rojo el test o lo observado. Ustedes pueden ver que queda dentro de los intervalos de confianza del modelo, o sea que son muy similares para ambos casos, especialmente para la onda corta y para la onda neta. Entonces, ya sabiendo los errores, si tengo un modelo que me predice los errores, pues puedo coger los datos y corregirlos. Eso fue lo siguiente que hice. En azulito ustedes tienen en rojo las observaciones, y en azulito cómo lo corregí con el modelo, y en negro tenemos el reanálisis como tal. Y miren ustedes cómo me crea una nueva serie de datos que parecen más a lo observado. Entonces ahora sí completé los datos que necesitaba de observaciones, y con eso puedo crear mi restricción emergente. Aquí está. Onda corta. Aquí está la relación con los intervalos de confianza, miren los datos de los modelos. ¿Se acuerdan cómo las líneas eran súper largas? Pues como ahora el tiempo es más largo y contempla más variabilidad interna, pues las líneas son chiquiticas, y tengo las observaciones para la onda corta, perdón, para la onda larga, para la onda corta, para la neta. Luego puedo calcular el PDF de las observaciones con la relación, conjugarlos y producir un nuevo PDF. Y eso es lo que aparece aquí. Aquí tenemos estos box plots que nos muestran el feedback de la onda larga sin la restricción, con la restricción. Y miren ustedes cómo la incertidumbre se reduce. Entonces, si antes me apuntaba unos valores de menos 2.5 a más o menos menos 1, pues ahora me apunta algo cercano a menos 2 a menos 1.5. Creo que esa incertidumbre, la mediana se mantuvo igual. Si la onda corta, parece que está ahí. La onda larga. La onda corta, por el contrario, las observaciones indican que es menos fuerte de lo que muestran todos los modelos. Y aquí es donde viene el método. Sí, tenemos errores en los modelos, pero tenemos metodologías para mirar cuáles son los que pueden estar más equivocados. Los más equivocados acá son los que producen valores muy altos del feedback en la onda corta. Entonces tenemos valores cercanos al cero, un grado de incertidumbre. Y finalmente el que queríamos, que es el más importante, la neta. Y es que nos decía que teníamos valores entre menos 2 y menos 0.5, y lo redujimos entre menos 1 punto algo o más o menos menos 1.3. Ahora podemos aplicar este Equilibrium Premium Sensitivity. Aquí ya no es feedback, aquí es Equilibrium Premium Sensitivity. Y lo que nos muestran los modelos es que es posible que el planeta aumente 3 grados, y lo que nos muestra la relación emergente es que no sea tan fuerte, sino menos 2. Es decir, que el planeta tiene un mecanismo más fuerte de lo que creíamos. Y finalmente les quería mostrar la evolución del Equilibrium Premium Sensitivity. Como les decía, todos estos modelos, las incertidumbres se mantuvieron iguales hasta que empezaron a ingresar otras fuentes de información.
El último reporte del IPCC combina, como les decía, Process Understanding, observaciones instrumentales, paleoclimas y Energy Constraint. Es lo que yo hice. Y nos muestra que es posible que lo más posible es que aumente de 5 a 4, mientras que el mío muestra que lo más posible es 2 cada centímetro. Y eso es lo que traía para mostrarles.